Hola, ¿qué tal, amigos de Foro Media? Estamos en su programa Vamos Derechos. Estamos transmitiendo, como ya es costumbre, desde las instalaciones de Café del Olmo, los cuales agradecemos las atenciones del ingeniero Rafa, que nos da las facilidades para este y otros programas que grabamos en su medio de comunicación Foro Media, y en especial para su programa Vamos Derechos. Siempre, como es costumbre, también hacemos una pequeña cronología o en su defecto, pues una pequeña apología del tema que vamos a tratar. En este caso, pues estamos ya en los últimos días de tiempos electorales. Hay quienes se atreven a decir que incluso muchos se olvidaron ya de enfermedades y pandemias, porque todos ya están más pendientes de emitir su voto y de la forma responsable de cómo emitirlo, de seguir conociendo las propuestas de candidatos, y todo esto pues obviamente tiene repercusión y tiene un eco en derechos humanos. Quisiera hacer un énfasis en que sí, estamos viviendo tiempos en los que están catalogando a estas elecciones como las más violentas de la historia, y eso repercute mucho en derechos humanos en cuanto a los derechos políticos electorales, y por supuesto también pues el derecho a la vida, el derecho a la seguridad. Y de eso pues vamos a tener esta plática tan interesante, y quiero darle la bienvenida a nuestro amigo que ya lo consideramos de casa, porque es una persona que ha sido un gran interlocutor con este programa, el doctor Roberto Zamudio. Quiero darle la bienvenida, doctor. Hola, buenos días a todos los escuchas y televidentes de todo este programa, que tiene vigencia y observancia desde la ciudad de las Canteras Rosas, Morelia, para todo el mundo. Claro que sí, doctor. Doctor, ¿qué piensa? ¿Usted comparte la idea de que estas son las elecciones más violentas de la historia? Bueno, se puede decir que mientras el gato está ocupado en andar haciendo promoción del voto, pues los ratones hacen su festín, hacen su agosto, y obviamente que mientras no tengamos un Estado de Derecho vigente y en observancia, claro, pues definitivamente, pues, ¿qué podemos esperar de un país o de un Estado que no tiene ni observa un Estado de Derecho, no se informa de las investigaciones que se hacen a los que delinquen las leyes estatales y nacionales? Pues obviamente que ¿qué más podemos esperar? Que desde un principio los del crimen organizado puedan tener un condicionamiento a los candidatos, y si no se disciplinan desde antes, pues posiblemente les den un ajuste de cuentas. Sí. Doctor, ¿qué opina usted del trabajo que ha realizado el Instituto Electoral de Michoacán y también el Nacional? ¿Qué opina usted del desempeño que han tenido en cuanto a la observancia de los perfiles que están siendo candidatos hoy, y que pudiera tener alguna relación también con la violencia que se está viviendo a nivel nacional? Bueno, lo que pasa es de que no se hacen investigaciones de la solvencia moral de los candidatos, solamente aceptan los requisitos que ellos piden para poder ser candidatos, y no les interesa la situación económica ni las actividades lícitas o ilícitas que puedan llevar a cabo. Por otro lado, el papel que desempeña el Instituto Nacional Electoral a nivel nacional y estatal, pues da mucho que desear, puesto que se ha convertido en un elemento más de la derecha, que está golpeando a Morena, está golpeando a los candidatos que ya tenían a pasos agigantados, a ojos vistos, el triunfo político electoral, tanto en Guerrero como en Michoacán y en otras entidades de la República. No pueden convertirse en militantes del PAN o del PRI,
cuando están en una institución que supuestamente debe de ser neutral, debe de ser autónoma, que nada tiene que ver con hacerle prohibiciones al presidente López Obrador para que no diga las mañaneras, no informe al pueblo, no rinda cuentas de manera ordinaria, y eso definitivamente les incomoda porque eso le da conciencia y formación a nuestro pueblo para que no se equivoque al momento de emitir su voto. Sí. Amigos de Foro Media, quiero aprovechar para decirles que todas las opiniones y los conceptos que se vierten en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quienes los emitimos y no son responsabilidad del medio de Foro Media. Y en ese contexto, haciendo uso de nuestro libre derecho a la libre manifestación y a emitir nuestras ideas con libertad, que es algo que está plasmado en nuestra Carta Magna. Bueno, yo quisiera seguir en este contexto, doctor. ¿Usted opina que pues esta reforma política que pues viene funcionando desde el 2014, que incluso quien la promulgó fue en aquel momento el expresidente Peña Nieto, ¿usted piensa que está funcionando hasta hoy en día? Bueno, yo creo que es una política que va contra la bandera más alta que levantó nuestro movimiento de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero levantó el sufragio efectivo, no reelección, porque el pueblo de México estaba cansado de vivir la dictadura de Porfirio Díaz y haber reformado la Constitución para poner nuevamente la capacidad política de la reelección, pues obviamente que es contra lo que hemos vencido en el tiempo hacia atrás, y hoy nos hacen regresar definitivamente, que creo que no es correcto que se aplique la no reelección porque es una reforma neoliberal, y esa reforma nos encasilla, nos ancla a viejos políticos con muchos vicios. Sí, doctor, me recordó ahorita también la forma en la que terminó el presidente Madero con la decena trágica, con una traición muy grande por parte de uno de sus generales de más confianza, Victoriano Huerta. Era una persona que quería cambiar el país. ¿Piensa usted que estamos condenados a repetir las mismas historias de hace 100 años? Pues estamos condenados a repetir la historia si los mexicanos nos dormimos en nuestros laureles y depositamos nuestro voto a los conservadores, a los reaccionarios que militan en el PAN, en el PRI, en el PRD y Movimiento Ciudadano. Nosotros, los ciudadanos conscientes para que no queremos que se repitan los acontecimientos del pasado, ocupamos brindar todo nuestro apoyo a los candidatos de Morena y fundamentalmente a los que van a ser parte del Congreso de la Unión, es decir, los diputados federales, para que la derecha y sus aliados no tengan ningún grado de oportunidad para revertir lo que hasta hoy se ha hecho por parte de este movimiento de regeneración nacional, que somos todos los mexicanos conscientes. Sí, doctor, me recordó ahorita una noticia que está en auge, de la portada de una revista europea que está invitando al pueblo mexicano a que se deponga al presidente López Obrador. ¿Qué opina usted de eso? Y invita a que se haga por medio de una votación de castigo. Bien, la derecha no solamente coexiste a nivel nacional, tiene sus aliados en América Latina y en Europa, fundamentalmente en Europa porque se desprenden del Partido Nacional Nazi alemán
entre otras organizaciones de ese tipo, y obviamente que están llamando a cerrar filas contra lo que abre ciertos momentos a la democracia. Una democracia que todavía no hemos conquistado, y obviamente que se lo debemos a las iniciativas que han hecho los diputados de Morena, porque hoy en día los sindicatos ya pueden elegir libremente a sus representantes, porque el charrismo es un modo de vida, un modus vivendus que le da muchos privilegios a esos líderes que duran hasta 30, 20, 40 años en el poder, porque se la pasan conviviendo de manera muy sincronizada con los supuestos patrones que no le cumplen a darle las prestaciones y los salarios correspondientes a los trabajadores de México. Sí. Digamos, doctor, que es otra forma de dictadura, el hecho de cómo se conducían antes los sindicatos. Obviamente que tienen en plena domesticación a los trabajadores. Un trabajador que es mediatizado por la demagogia, las trampas y las falsas promesas que hacen los líderes a sus compañeros trabajadores, porque no dejan de ser trabajadores. Incluso las amenazas, doctor. Los golpes, efectivamente, los golpes que han utilizado los grandes sindicatos para someter a los que están inconformes, a los disidentes, y no les respetan pues su derecho a la opinión, no les respetan su derecho a la libertad de expresión, a la organización y obviamente que a la publicación de las ideas. Entonces es indispensable que haya condiciones desde los tribunales para que se respete el libre albedrío, el voto secreto en la elección de los dirigentes obreros y de muchas organizaciones más que tienen antecedentes de corrupción. Sí. Doctor, entonces, digamos que en su opinión, esta publicación que se hizo en Europa de esta revista hasta cierto punto muy privilegiada en economía y que incluso le llama un falso mesías, ¿cree que se deba un poco a las políticas públicas que está ejerciendo ahora el gobierno de la República y que estas personas que viven en estos países vean como una amenaza a sus intereses estas nuevas políticas del presidente López Obrador? Bueno, lo que pasa es de que les incomoda que vayamos avanzando rumbo a la conquista de nuestra soberanía nacional. Eso viene a colación de la compra de donde se procesan los petróleos, ¿cómo se llama? Refinerías. La refinería en Texas. Sí. Obviamente que les incomoda que vayamos a ser autosuficientes en la producción de las propias gasolinas sin tener que importarlas desde Estados Unidos o de cualquier parte del planeta. Sí. Tomemos en cuenta que la globalización y el neoliberalismo van de la mano y obviamente que les incomoda tener un gobierno progresista en México después de tenerlo sometido por más de 80 años. Como si dijeran, no nos vaya a pasar lo que nos pasó con China, que lo dejamos crecer y ahora ya es también una potencia. Pues obviamente que nosotros en México podemos soñar, tenemos derecho a la utopía, de pensar que podemos ser una gran potencia en todos los campos de la producción o de la vida productiva, porque México tiene recursos naturales, materia prima a diestra y siniestra, que hasta los neoliberales se dieron el gusto de repartirla y regalársela a las mineras canadienses, a los inversionistas extranjeros, para que saquearan las riquezas de nuestro país. Incluso Estados Unidos se llevó nuestra agua, y obviamente que eso va a traer grandes consecuencias, y nosotros tenemos que tener un proyecto de nación que nos rescate de todo ese entreguismo, de esa política nefasta que le hace daño a las nuevas generaciones y a nosotros los que estamos todavía aquí. Nos hace tanto daño porque no tenemos una perspectiva decorosa para generar una mejor condición de vida. Sí. Porque incluso, doctor, aparte de la fuga de capital humano que también tenemos,
también tenemos una fuga de cerebros. Tenemos una fuga de cerebros de personas que son muy capaces y tienen que buscar las oportunidades que no tienen aquí en este país, las tienen que buscar en otros países para poder desarrollar sus proyectos de vida. Bueno, pues es que definitivamente, por ejemplo, Michoacán tiene ahorita en este momento 4 millones de habitantes, y de esos 4 millones de habitantes, muchos, más del 40% están desempleados. Y obviamente que eso genera la condición necesaria para poder subsistir, una necesidad de emigrar a otros lugares. Se dice que tenemos otros 4 millones de michoacanos en los diferentes estados de la Unión Americana. Eso definitivamente da lugar a que en México hacen falta oportunidades, de que se generen áreas de oportunidad para los grandes emprendedores, los grandes descubridores, y obviamente, así como nos tenía el PRIAN bajo su régimen dictatorial, bajo un régimen pleno de austeridad, de topes salariales, de no empleos, y pues generalmente siempre rechazado de las universidades públicas. Obviamente, al no haber trabajo, pues los jóvenes tienen que emigrar a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, y otros quedarse aquí para engrosar las filas de los que ustedes saben que están al acecho para asaltar a las personas que tienen un modo de vida transparente, regular. Entonces se ocupa definitivamente atacar el problema de raíz, cosa que el PRI ni el PAN lo van a hacer, porque ellos son los responsables de la extrema pobreza en nuestro país. Más de un 60% de la población de los 115 millones que somos en México, ellos abrieron las puertas a los capitales extranjeros, ofertando una mano de obra sin derechos, sin seguridad social, sin salario y sin responsabilidad para los patrones. Eso definitivamente nos pone en una condición de esclavos modernos. Sí. Doctor, ¿usted opina que en estos tiempos, que ya estamos ya en una recta final, ahorita de uno de los procesos electorales más importantes de la historia, usted opina que no todas las coaliciones son productivas, y que no todas las coaliciones son en bien del pueblo, y que sí hay algunas coaliciones las cuales solamente buscan un beneficio propio? Por ejemplo, es inconcebible desde el punto de vista teórico e ideológico que la derecha y la ultraderecha, la derecha ejemplificada en el PRI y la ultraderecha en el PAN, tengan una alianza con el PRD, que supuestamente es un partido socialista. Pero es histórico, doctor, eso no, hace todavía que 10 años no lo hubiéramos imaginado. Pues obviamente que solamente los que estudiamos las ciencias sociales nos damos cuenta de las grandes mentiras que le siembran al imaginario mexicano. Sí. El PRD definitivamente un falso partido de izquierda, que solamente buscó el beneficio de las familias de los candidatos o de los que llegaron a ser senadores o gobernadores, pues solucionaron los problemas económicos que vive México. Las grandes crisis económicas definitivamente las siembra el sistema con la finalidad de mantenernos siempre con grandes necesidades económicas y prestar nuestros servicios al mejor postor, al menor salario. Sí. Entonces, definitivamente el PRD, ni el PAN, ni el PRI son la alternativa para el México que los mexicanos necesitamos. Nosotros ocupamos un México con oportunidades de trabajo, con escuelas abiertas, de puertas abiertas. Necesitamos darle lugar a los grandes descubridores. Por ejemplo, me llega a la mente el descubridor de la televisión de color, que la fue a patentar a Estados Unidos, y después definitivamente nos llega aquí con otro precio. Es como los zapatos de León,
que se van a dar un paseo a Estados Unidos, lo reetiquetan por allá y nos llegan con un precio muy altísimo. Pantalones de mezclilla, ¿no? Que también tenemos la mexor mezclilla del mundo y nada más la mandamos a que la reetiqueten, la procesen y nos la regresen a precios desorbitantes. Claro, a precio en dólar, definitivamente. Precio en dólar, sí. Doctor, ¿qué es lo que está mal? ¿Quiénes son los que están haciendo mal el trabajo? ¿Los partidos o quienes dirigen los partidos? Bueno, lo que pasa es de que en el país no existe una democracia interna en los partidos políticos. No se considera ni se consensa, a los militantes las políticas a desarrollar desde el interior de los partidos. Solamente hay una democracia o una dictadura vertical, un lenguaje que no se presta a la discusión, no se presta al debate, porque obviamente que los partidos políticos en México son empresas familiares que les otorga el Estado mexicano por los favores que les hace. Es como aquellas empresas que los españoles le daban a sus soldados, ¿sí? Le daban un territorio con sus habitantes, sus animales, con la finalidad de trabajarlos y explotarlos. Y aquí definitivamente pasa lo mismo. El partido político es un espacio de control, de generar un movimiento simulado a favor de los que no tienen nada. Y obviamente que se ocupa romper ese paradigma donde definitivamente el partido político no ha dado ninguna solución a los grandes problemas nacionales, solamente visualizan su interés personal. Y obviamente que cuando hablamos de que el pueblo de México no tiene derecho a equivocarse, no debe de equivocarse en el sentido de que el voto debe ser directo a los compañeros que están en la alianza Morena-PT, que tienen definitivamente la capacidad, tienen el coraje y tienen la rabia que se requiere para hacer los cambios económicos, sociales y culturales y educativos que México necesita. Definitivamente yo creo que no es histórico, sino generamos o somos parte del cambio verdadero. Cambio verdadero significa dejar a un lado a los neoliberales, enterrar a los partidos políticos oportunistas que se enriquecen de estar en el puesto de gobierno, de funcionarios, y definitivamente no visualizan los intereses del pueblo. Sí. Doctor, sabemos que hay algunos partidos que solamente sobreviven, solamente participan, incluso en coaliciones solamente para salvar el registro. No les interesa y saben que muy difícilmente van a poder llegar a tener alguna opción de poder tener un candidato que llegue al poder. Es una pregunta, doctor, que yo le quiero hacer un poco desarrollada, doctor. Primeramente, ¿usted opina que son muchos partidos políticos los que hay? De esos muchos partidos políticos que hay, ¿usted opina que hay muchos que son, como usted lo dijo, empresas, algunas incluso como empresas familiares, y que cuando se da el fenómeno de que tienen que juntarse o hacer coalición para sobrevivir con un partido fuerte o juntarse con más, ya pudiera ser como algún ejercicio de monopolio? Mira, lo que pasa es de que la clase política que se encuentra disfrutando de las mieles del poder o de las loqueras del poder, definitivamente tienen ciertas estrategias de carácter político y van creando sus partidos políticos. Por ejemplo, el frustrado partido político que quería fundar Margarita Zavala y Felipe Calderón, definitivamente los utilizan para poderse proyectar en caso de que les falle el plan A, utilizan el plan B, o sea, su nuevo partido político,
para poder generar una condición, un andamiaje de carácter político electoral para poderse proyectar y mantenerse en el poder permanentemente. Doctor, ¿tener dos velitas prendidas? No, pues sí, pero por otro lado también son las prerrogativas que el Estado mexicano a través del Instituto Nacional Electoral les otorga a los partidos políticos. Obviamente que no estamos hablando de 10 pesos, estamos hablando de millones de pesos que le dan de manera mensual y anual, y obviamente que cualquier político trasnochado como los panistas o los priistas que quieren regresar al poder, quieren tener para poder hacer de las suyas con el pueblo de México. Por eso les decía que las crisis económicas que nos siembran a los mexicanos es con la finalidad de mantenernos pobres y comprar nuestro futuro con una despensa o una paca de láminas. Definitivamente eso ya debe de quedar rebasado. Los mexicanos debemos de abrir los ojos, debemos de despertar de esta pesadilla que nos sembraron los gobiernos prianistas por más de 80 años. Debemos de liberarnos, y hoy es cuanto en tiempo y forma para hacerlo este domingo 6 de junio, liberarnos de los zánganos que nos han explotado durante muchos años. Doctor, ¿usted opina que en este ejercicio de elección cree que se siga dando el fenómeno del asistencialismo y del acarreamiento? Bueno, obviamente que ya lo señalaba, que los partidos políticos en el poder nos han mantenido pobres con la finalidad de darnos una despensa por nuestro futuro. Definitivamente el paternalismo y el asistencialismo son sinónimos más o menos de populismo, ¿no? Claro. Obviamente, pero los partidos políticos en el poder sembraron esta promoción, porque obviamente que encasillaban a todos las familias mexicanas en programas sociales. Por ejemplo, el de los adultos mayores, que la beca de solidaridad, que por el solo hecho de tener un hijo en la escuela ya tenías derecho a unas despensas, pero pues eran programas de carácter político electoral, que les servía como un capital político a la derecha para poder disfrutar de los grandes beneficios de obtener sus votos en automático. Claro. Hoy el gobierno federal de López Obrador ha institucionalizado los programas de asistencia a los adultos mayores. Dicen que ya bajó la edad, antes era 68 y más, ahora va a ser 65 y más. Entonces ya no tiene derecho ningún partido político a administrar, a tener el control de la gente que disfruta de estos beneficios, tomando en cuenta también que existe el programa de Construyendo el Futuro. Va dirigido a jóvenes de educación media superior y superior que obtienen una beca permanente hasta terminar sus estudios, y obviamente que tampoco hay ahí un control para poderlos acarrear hacia un partido político, a un evento político, y espero que los campesinos también sepan discernir las grandes manipulaciones que nos hacían los partidos tradicionales en el poder, y hoy tenemos la oportunidad de construir un nuevo país que todos necesitamos con plenas libertades y con mucha responsabilidad para desarrollar las actividades que nos toca, los maestros como maestros, los estudiantes como también buscadores del conocimiento, constructores del conocimiento, los campesinos como productores de las grandes hortalizas que nos hacen falta en las grandes ciudades, y también a ellos. Obviamente que necesitamos que todos los sectores de la población tengan con qué trabajar, que tengan un buen salario, que los jubilados y pensionados tengan una pensión digna, que no sea a través de la UMA, porque la UMA tiene una cuantía inferior al salario mínimo.
Nosotros los jubilados cotizamos en salarios mínimos y ocupamos que el Estado nos regrese nuestra pensión en salarios mínimos, no en UMAS, porque esa es una ofensa a la dignidad del trabajador. No, y al haber dedicado toda una vida a desarrollar una actividad, doctor, Claro, sí. Y creo que con toda justicia, pues, tienen derecho de gozar de lo que trabajaron toda una vida para ahora no estar pasando por estas carencias, ¿no? Sí. ¿No lo crees así? Claro. Doctor, ¿usted qué opina en base a lo que usted nos está diciendo? ¿Qué abundaría usted para que, bueno, lejos de partidos y de candidatos, qué le diría usted al electorado, a las personas que van a elegir? ¿Qué les diría a las personas que van a tomar esta decisión próximamente, en el sentido de que ya no sean pues acarreados, ya no los convenzan con una despensa, que ya no sean conformistas, creo que es la palabra, conformistas, y que pues emitan un voto sin responsabilidad y que el día de mañana se quejen del mismo gobierno que ellos mismos están eligiendo? Obviamente que dicen que son las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Obviamente que los procesos electorales están hechos para legitimar a los que van a trazar la política pública desde el Congreso de la Unión, desde el Senado, desde la República, desde los gobiernos de los estados, de los congresos del estado, de los municipios, y obviamente que todos aquellos que tienen toma de decisiones para la vida pública en el país. Yo creo que los mexicanos, ya, como ya lo señalé, tienen que darle un sentido y una dirección a su voto. Ocupamos seguir avanzando en la reconquista de nuestra soberanía. Cuando hablamos de soberanía es que me refiero a que tenemos que tener el derecho a los derechos humanos, tener el derecho a la libertad de expresión, tener el derecho a la libertad de empresa, tenemos derecho a ejercer la profesión que nos guste, que haya muchas oportunidades de trabajo en el país y que los salarios sean dignos. Definitivamente, si el partido político que garantice esas condiciones que se requieren para tener una vida digna, una salud digna, una condición de vida para todos de manera abierta, de manera libre, pues votemos por ellos. Sí. No votemos por los que nos han traicionado durante mucho tiempo, por los que vendieron el país. Sí. No votar por las personas que son lobos y hoy se nos presentan en este proceso electoral como si fueran corderitos, que no han quebrado ningún plato, que han estado en gobiernos fascistas y dictatoriales y antidemocráticos como el que tenemos hoy aquí en Michoacán, sí, que no han sabido hacer absolutamente nada. ¿De dónde van a sacarse 50 empresas? ¿De dónde van a sacar tantos programas sociales que definitivamente ahorita que están aquí en el poder nos quitaron hasta las becas de aprovechamiento para los alumnos de educación básica? Sí. Definitivamente nos robaron todas las prestaciones a los maestros y es justo que les demos un voto de castigo a los partidos que están agrupados en esa alianza de PRI, PAN y PRD. Doctor, siguiendo la línea de los partidos que puedan o no pues obtener la victoria, ¿usted aconsejaría a nuestros seguidores, a quienes van a emitir este sufragio en estos próximos días, usted les diría que es posible que gane esta vez, sí gane la democracia
y que no gane, como en otras ocasiones, el dinero y el poder? Pues obviamente que los mexicanos ya hemos vivido muchas elecciones. No tenemos derecho a equivocarnos, a seguir siendo manipulados. Ocupamos un voto libre, secreto, que defina y termine definitivamente con los partidos políticos de la derecha. Necesitamos que el Movimiento de Regeneración Nacional ponga su bandera de la 4T en Michoacán, en Guerrero y en todos los estados donde vaya a haber elecciones para este 6 de junio. Ocupamos definitivamente tener la capacidad de distinción, de dar el voto de castigo y de darle el voto para que las políticas públicas del Movimiento de Regeneración Nacional sigan adelante en el rescate de nuestra soberanía nacional. Claro que sí. Bueno, estuvimos con el doctor Roberto Zamudio, le agradecemos mucho su participación aquí en Foro Media y su objetividad. Recuerden, este es su programa Vamos Derechos. Saben que Derechos Humanos converge con muchas situaciones, en este caso la situación política, y pues les damos las gracias y los esperamos en nuestras próximas emisiones. Muchísimas gracias, amigos. Gracias.